Muy buenas. Soy Borja Sánchez, director del Máster BIM Manager Internacional de Espacio BIM. Como sabéis, hoy tenemos un seminario sobre el estándar el COP. Es un estándar que, como su propio nombre indica, pues trata de unificar criterios en el desarrollo de objetos BIM. En este caso, pues qué información contiene, cómo se estructura esa información y, bueno, otros matices que nos van a contar hoy desde el ITEC, Ferran Bermejo, director técnico, y María Elena Pla, que es responsable de desarrollo de BIM también del ITEC. La duración más o menos del seminario será aproximadamente hora y media, 2 horas. A los que hayáis asistido a otros seminarios ya sabéis que por el formato que estamos mucha gente, pues no admitimos preguntas y que la grabación pues solo va a estar disponible para nuestros alumnos, para los alumnos del Master BIM Manager Internacional. Así que nada, paso el testigo a Ferran Bermejo y arrancamos. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Creo que en este momento estoy compartiendo mi pantalla y nos estáis viendo los tres, si no lo tengo mal entendido. Todo bien. Perfecto. En ese caso, pues vamos a empezar con lo que os tenemos preparado. En principio, bueno, presentaros también a María Elena, que está aquí al lado en la cámara. Creo que te oímos, Elena. Sí, buenas tardes a todos. Muy bien, pues vamos a compartir entre ella y yo la presentación. La presentación está estructurada más o menos como un diálogo entre nosotros, donde iremos interviniendo de un modo, entre comillas, informal. Esto no son dos ponencias al uso, sino que iremos interviniendo pues, de un modo más aleatorio en cada una de las partes que os vamos a mostrar. Me gustaría empezar haciendo una brevísima presentación de ITEC. Os voy a dejar la pantalla inicial, voy a compartir ya y así vemos que todo funciona. Creo que sí, que estáis viendo ya la primera pantalla de la presentación. Os decía que una brevísima presentación de ITEC. ITEC es el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, que fue fundado en el año 79 y, por tanto, llevamos más de 40 años trabajando en el sector de la construcción. Es una fundación privada sin ánimo de lucro y que, bueno, pues tiene un patronato detrás del que forman parte todos los agentes del sector de la construcción, con lo cual nuestra actividad es muy variada, pluridisciplinar, neutral, por decirlo así, y siempre intentando generar conocimiento para mejorar la competitividad de todos los agentes del sector. Dicho esto, también me interesa pues, que sepáis, para los que no nos conocéis, que aunque el nombre del instituto termina con de Cataluña y tenemos la sede en Barcelona, nuestra actividad no queda restringida al ámbito de Cataluña, ni mucho menos. Yo digo que nosotros trabajamos desde Barcelona de un modo internacional. De hecho, tenemos actividad, clientes, proyectos en prácticamente todos los continentes, a excepción de África. Ahí no tenemos todavía ningún tipo de actividad, pero nuestra actividad es pues, fuertemente internacional. Bien, por ese motivo, hace un par de años, ya casi 3, camino de 3, lanzamos el estándar ECOP, que son las siglas de estándar de creación de objetos BIM, con la idea de proponer un modo estandarizado, unificado, de crear esas unidades mínimas, como son los objetos, los elementos, las familias para los usuarios de Revit, ¿no?, que acaban componiendo un modelo BIM. Y esa es
eso es lo que os vamos a contar hoy. ¿Cómo es este estándar? ¿Cómo está estructurado? Y cómo se aplica. Para que de este modo, a partir de hoy, los que quieran profundizar un poco más o quieran hacer algún experimento, pues tengan la ocasión de aplicar ese estándar a los objetos que ya tienen hechos y que quieran adaptar, por ejemplo, o bien que quieran comenzar de cero y tener pues, objetos nuevos con este estándar. Bien, en la primera parte de la presentación, y también de un modo muy breve, antes de entrar en la materia pura y dura del estándar, sí que me gustaría haceros algunas reflexiones que yo creo que pueden centrar correctamente el uso del estándar. En primer lugar, un tema fundamental es que siempre que hablamos de BIM nos estamos refiriendo a una base de datos. De hecho, a mí me gusta explicar que entendemos que la base de datos, que es BIM, tiene una parte, una porción de datos que permiten expresarlos, mostrarlos gráficamente, y eso nos lleva a los modelos, pero una buena parte de la información no puede mostrarse gráficamente y hay que relacionarla con los elementos gráficos que forman ese modelo. De hecho, un objeto no deja de ser una pequeña base de datos. Y por tanto, una biblioteca de objetos BIM es, en el fondo, un conjunto de pequeñas bases de datos que en pasos sucesivos van a ser agrupados generando unos modelos de disciplina y finalmente un modelo central o un modelo final que va a recoger todo el proyecto, bien sea porque todo ha quedado agregado en el mismo modelo, bien sea porque se ha hecho una federación de modelos cuyo resultado final es ese modelo global de lo que estamos proyectando. Desde la perspectiva de base de datos, es evidente que esa base de datos final, que va a ser el modelo final, no va a ser una base de datos correctamente estructurada si cada uno de los componentes que forman parte de esa base de datos no está también correctamente estructurado. Por tanto, esto es una cadena y como tal implica que desde el principio es necesario que los objetos que utilizamos tengan una estructura de información correcta, ordenada, que compartan esas estructuras de información entre ellos y que cuando convenga tengan aspectos comunes, porque son muy transversales a cualquier objeto, o bien tengan propiedades, atributos específicos en función de cada uno de esos objetos. Pero eso es fundamental que lo entendamos desde ese punto de vista. Si no tenemos una base de datos correctamente estructurada, bueno, para el caso de un proyecto, pues el problema será más o menos gordo. Pero lo que es cierto y evidente es que con el paso del tiempo, cuando como promotor, como propietario, yo disponga de N modelos BIM, de N proyectos, infraestructuras, etcétera, no me va a ser posible extraer información de todos ellos de un modo más inteligente si no tengo una correcta estructura de información, ¿no? Por tanto, podríamos perder la gran oportunidad de analizar nuestro parque construido, ya sea de edificación o de ingeniería e infraestructuras, pues de un modo mucho más útil y mucho más rico. Por eso me interesa transmitiros esa primera idea de que la calidad del modelo BIM es la calidad de la base de datos y que está íntimamente relacionada con la calidad y la estructura de la información de cada uno de los pequeños componentes que van a generar ese modelo final. Me gustaría ahora mostraros, vamos a ver, antes de proseguir directamente con algunas imágenes que os tenemos preparadas, os voy a abrir directamente unos modelos BIM. Estoy utilizando un visor de modelos IFC, un visor gratuito pues bastante popular, BIM Vision, y he abierto con este visor un mismo proyecto que está modelado con una plataforma estándar de modelado y que hemos exportado a IFC.
Esta exportación a IFC, evidentemente, pues nos lleva a la conclusión de que estos modelos, este edificio que estáis viendo, que por cierto es una casa de Le Corbusier, es la casa Citroën de Le Corbusier, que, bueno, aparentemente, y no aparentemente, es decir, la imagen gráfica que nos transmite es exactamente la misma. Bien, aunque esta imagen gráfica sea exactamente la misma, vamos a comprobar cómo la estructura de la información no lo es. En el modelo que tenéis a mano derecha, este es un modelo en el que cuando yo selecciono pues, esta ventana, por ejemplo, me doy cuenta de que tengo aquí una serie de conjuntos de propiedades o PSETs, mientras que cuando lo hago en el otro, perdón, os lo he dicho al revés, pero el modelo que tenéis, creo que lo he dicho al revés, no lo sé, a ver. Aquí. Bien, vamos a seleccionar la misma ventana. Y en cambio en este modelo, pues veis cómo la estructura de la información empieza a tener unas diferencias importantes. Aquí estamos viendo una colección de PSETs, de conjuntos de propiedades o property sets, mientras que aquí estamos viendo otros distintos. Aún así, aunque sean distintos, vamos a ver qué es lo que contienen, ¿no? Es decir, yo tengo por aquí unas propiedades vinculadas con el Git de la exportación a IFC, algunas nomenclaturas relacionadas con IFC. Tengo unas base quantities o unas dimensiones de área, altura, anchura. Y tengo unas propiedades de ventanas, me dice aquí, pero que son muy pobres. Realmente lo que tengo aquí es muy, muy poca cosa. Esto está hecho con una ventana de serie que nos viene en un programa de modelado. Cuando esa misma ventana se ha adaptado o se ha hecho con el estándar ECO, la estructura de información es, claro, como veis aquí, distinta. Porque, por una parte, me voy a encontrar con un PSET, que le llamamos general, donde me aparecen una serie de propiedades que me relacionan este elemento con sistemas de clasificación que se utilizan internacionalmente y también alguno de ellos nacional, como puede ser Gubin Class, que veis aquí. Y para cada uno de ellos tenemos el código o la cadena alfanumérica que lo clasifica, así como su descripción. También tenemos pues, el objeto, el autor del objeto, el titular del objeto, cómo se llama el objeto y en qué plataforma está desarrollado. En este caso es un objeto desarrollado para Revit en versión 2017. Bien. Aparte de este PSET general, me doy cuenta de que hay otros PSETs específicos. Por ejemplo, tengo aquí un PSET Windows Properties. Este PSET Windows Properties es un PSET que viene directamente del formato IFC. El estándar IFC contempla ya una serie de presets con una serie de propiedades, atributos que utilizamos en el estándar ECO, como veréis más adelante. Y por tanto, ya son aprovechables y ya me encuentro con una información pues, de valor. Pero cuando esa información en IFC queda coja porque para cumplimentar la normativa nacional específica, en este caso la española, necesito ir algo más allá, tengo que cumplir con nuestro conocido código técnico, pues necesito implementar algún PSET con propiedades adicionales, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí cuando yo me voy a un PSET de propiedades. Aquí tenemos los dos PSETs de propiedades de ventanas que finalmente nos dan pues la información completa de esta ventana. También ocurre que tengo otro PSET que está vinculado con el 5D, la dimensión BIM de los presupuestos.
¿Y qué me encuentro en este caso? Pues que esta ventana dispone de una serie de partidas de obra que son necesarias para construir este elemento. Aquí veis cómo para cada una de las partidas de obra, estos están identificadas como partida 1, partida 2, partida 3, etc. Cada partida de obra tiene un código de partida de obra de un banco de partidas de obra, de una base de datos. En este caso, nosotros utilizamos la nuestra, el banco del ITEC, pero podríamos utilizar cualquier otro banco del mercado que siempre tiene pues, una codificación de partidas de obra. En este caso, por ejemplo, la ventana necesita un dintel sobre el hueco y ese dintel corresponde a esa partida de obra, se mide en metros y ahí tenemos un enlace, una URL directa con la partida de obra dentro de esa base de datos. Bien. Todo esto me va a permitir una serie de funcionalidades que luego iremos viendo, pero de algún modo lo que me interesaba transmitiros en este momento es esta diferencia tan importante que hay entre dos cosas que aparentemente son iguales, pero que a la hora de la verdad, cuando hablamos de información, que es de lo que se trata el BIM, resulta que tiene todo lo que tiene es esto, no tiene nada más, ¿no? Este mismo ejercicio lo podríamos repetir con otro elemento. Si yo me cojo, por ejemplo, un pilar de hormigón, selecciono el mismo pilar en los dos lados, voy a compactar todo esto para que veáis los pesets, pues evidentemente se reproduce el mismo esquema, ¿no? Evidentemente aquí hay algunas propiedades, pero bueno, eso es todo lo que tenemos. No hay más. Mientras que, por la otra parte, me voy a encontrar con un preset general, con los sistemas de clasificación, como habéis visto antes. Me voy a encontrar con un preset de propiedades de los pilares, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tenemos hormigón, pues me estoy encontrando con las propiedades fundamentales del hormigón que voy a utilizar en esta obra, con unas especificaciones que os serán familiares a la mayoría de asistentes, ¿no? de especificación del hormigón, de coeficientes de seguridad, etcétera. Y lo mismo ocurriría para el acero, ¿no? Las barras de armadura, pues tienen también unas cuantas propiedades que tenemos controladas a través del modelo. Lo más importante no solo es que tengamos una cierta información que tendrá su utilidad en algún momento del ciclo de vida del proyecto, sino que además las estamos llamando del mismo modo. Es decir, llegar a un acuerdo en cómo se llaman las propiedades y dentro de qué PSET se van a colocar, eso es fundamental para que realmente podamos establecer un marco de colaboración en BIM, la interoperabilidad, etc. Bien. No quisiera extenderme mucho más en este tema. Quería mostraros esta dualidad de modelos que, como veíais, pues gráficamente son iguales, pero a nivel de información no. Bien. Dicho esto, voy a cerrar estos modelos momentáneamente y vamos a pasar a la siguiente imagen. Que es esta que nos explica, de algún modo, qué se necesita definir cuando desarrollamos un objeto BIM. Bueno, pues obviamente ya hemos empezado a verlo en la imagen anterior. Necesito tener propiedades, unidades en las cuales estamos midiendo esas propiedades, sus valores, normativas de referencia que en algunas ocasiones son necesarias y luego tenemos unas características gráficas. Pero eso no termina ahí. Tenemos, por encima de esto, tenemos otra capa que debe establecer cómo se ordenan y se agrupan las propiedades. Si no las ordeno, no las agrupo, yo acabaré teniendo una especie de saco o un batiburrillo de propiedades que no están excesivamente estructuradas y localizables. Cuando tengo 5 propiedades, pues no es preciso tener mucha estructura de datos, pero cuando empiezo a tener una información rica en un modelo, es necesario tenerla bien ordenada, ¿no? Por encima de esto, hay que establecer criterios de nomenclatura. ¿Cómo vamos a llamar a estas cosas? ¿Cómo las vamos a escribir? ¿Qué criterios generales asumimos? Hay que dar nombre a los archivos. Y en algunos casos,
cuando producimos objetos para terceros, que no son para nuestro propio uso, pues a veces conviene tener una documentación mínima de entrega que explique cómo esos objetos, cómo funcionan o qué alcance tienen, para qué sirven y para qué no sirven, ¿no? Bien, esos aspectos realmente pues, son los que, como veréis durante esta sesión, son cubiertos por ECOP, que establece una serie de criterios para poner orden en toda esta información o todas estas definiciones que vamos a incorporar en los objetos que programemos. Una imagen en la que tampoco me voy a entretener mucho, simplemente para quien no esté habituado, que sepa que toda la información relativa a estándares, normas, etcétera, cuando se trabaja en BIM, podríamos agruparla fundamentalmente en esta pirámide y en tres grandes paquetes, ¿no? Un paquete que yo le llamo de procesos, donde podemos ver de qué modo los agentes interactúan, quién hace qué, cuándo, a quién lo pasa, quién da el visto bueno, etcétera, ¿no? Temas de procesos. Luego tenemos otro nivel de normativa, que es la que rige cómo se hacen los modelos, y esto normalmente pues, queda en manos de nuestros clientes o de los promotores, que pueden establecer criterios con los cuales quieren el modelado de sus proyectos. Ese es un caso muy claro cuando se trabaja en administraciones públicas o en empresas privadas que tienen una cierta envergadura, donde se establece de qué modo son los proyectos. Y luego tenemos en la base de esta pirámide, tenemos los objetos y las piezas con las cuales vamos a construir modelos. Y ahí es donde situamos al estándar ECOP, en la base de esta pirámide. Por eso decimos que ECOP es un estándar de bajo nivel, en el sentido de que no se mete en los procesos de flujo de trabajo de los agentes, no se mete en cómo han de ser los proyectos, pero sí que establece directrices sobre cómo son los objetos con los que vamos a poder hacer muchos proyectos. ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental. Bien. El estándar lo podéis consultar siempre desde la página web propia del estándar, que es ecobject.com. Aquí la tenéis anotada. Es la página web a la que entraremos enseguida para que podáis empezar a ver qué es lo que hay en el estándar. Otra observación que a veces nos lleva a muchas preguntas en las presentaciones es que el estándar es previo a las plataformas de modelado. Es decir, no es un estándar pensado para una única plataforma de modelado, sino que se puede utilizar en cualquier plataforma de modelado. En el fondo, se trata de que si conocemos lo que nos pide el estándar, cada uno que es experto o que utiliza alguna de esas plataformas de modelado sabrá cómo implementar esos criterios en su propia plataforma. Aquí hemos puesto algunas más o menos conocidas, pero podríamos poner más plataformas. Bien, como veréis, y avanzo un poco, hago un pequeño spoiler sobre el tema, hemos empezado a lanzar alguna guía específica para ayudar a los usuarios de estas plataformas a implementar el estándar, ¿no? En este caso hay una guía que hemos publicado hace pocas semanas sobre Revit, que también tendréis a disposición cuando entréis en la página web. También, como se ve aquí, esto afecta tanto a obra civil como a edificación. Voy a pasar también muy rápidamente por esta imagen, simplemente para que os suene, y es que cuando se ha preparado el estándar, tiene una arquitectura, podríamos decirle, una estructura, un esqueleto, que soporta tres marcos normativos, ¿no? Un marco internacional, definido por IFC, que tiene una ISO muy completa. Un segundo marco, que es el europeo, que está vinculado a los reglamentos de productos de la construcción, al marcado C, etcétera. Y un tercer marco, que es el español, donde tenemos cosas muy propias, como la tecnología constructiva local, productos, normativa, bases de datos, etcétera. Y es evidente que esta estructura, este esqueleto,
pues podría cambiar según a qué países nos dirijamos. Si no estamos en España, pues seguramente la capa española podría quedar cambiada por otra capa de otro país del ámbito europeo. Conocemos que hay algunas experiencias en algún país de Hispanoamérica donde se está empezando a adaptar ECOP a la singularidad de ese país. Bueno, pues eso demuestra que la estructura es consistente y es aprovechable en distintos ámbitos geográficos. Dicho esto, y ya para fijar algunos conceptos fundamentales que van a regir cómo hacemos los objetos BIM, cómo es la información que le metemos, yo creo que esta imagen debéis intentar memorizarla pues, fácilmente. ECOP diríamos que es el global, el estándar que hoy estamos comentando, y dentro de ECOP nos vamos a encontrar que hay 3 tipos de PSETs distintos. Ya sabéis, los PSETs son los conjuntos de propiedades, abreviatura de Property Sets, y nosotros utilizamos los PSETs de un modo, llamémosle así, jerárquico, y que lo que pretende es, en primer lugar, utilizar todo lo que está establecido en IFC, ya que es una ISO internacional, pues eso evidentemente se utiliza y se trae al estándar. En segundo lugar, y atendiendo a que nos situamos en un país específico, es necesario establecer unos PSETs, que llamamos PSETs ECOP, que complementan todo lo que en IFC no está, porque IFC, al ser o al tener una visión internacional, obviamente no baja al detalle de cada uno de los países. Pero eso no significa que desde cada uno de los países no tengamos que aportar información o datos importantes para un proyecto. Y eso es lo que hace justamente ECOP. Y en un tercer nivel encontraríamos PSET de usuario. Eso es bastante normal, dado que un usuario concreto puede estar utilizando unos PSETs o unas propiedades, unos atributos que no están contemplados ni en ECOP ni en IFC. Y por tanto tiene la oportunidad de crear su propio PSET, aunque ese PSET obviamente entra en una dinámica común con la forma en que se ordenan las propiedades, cuál es su nomenclatura, de qué forma se expresan, pues todo eso está ahí. He dicho que esto es jerárquico, como se ve claramente en esta gráfica, pero también es cierto que aquí hay una intención de, llamémoslo así, de vasos comunicantes. Es decir, si hay propiedades y atributos que con el paso del tiempo IFC los considera y antes no estaban, pues yo tranquilamente pasaré propiedades de PSETs ECOP a PSETs IFC. Del mismo modo, puede darse el caso de que algunos PSETs de usuario lleguemos a la conclusión de que son muy útiles para la comunidad en general, para todos los técnicos, y por tanto deben saltar del PSET de usuario a un PSET de ECOP. Por tanto, esto lo que hará con el tiempo es que se vaya enriqueciendo y normalizando la estructura de información que contienen los objetos. Bien. Este era un concepto que me parecía importante explicaros. Y yo ahora voy a pasar la palabra a Elena para que os cuente ya cómo dentro de los objetos podemos encontrar propiedades que son más transversales o más específicas en función de la naturaleza del propio elemento. Voy a pasar el papel de presentador a Elena. Hola, buenas tardes. Bien, Ferran nos ha enseñado primero el modelo, luego nos ha explicado un poco estos conceptos y ahora volvemos a tocar modelo centrados en este caso en unos objetos BIM disponibles en múltiples plataformas de descarga que existen. Bueno, múltiples no, pero hay unas cuantas, ¿no? Entonces, ¿qué se encuentran los usuarios cuando bajan un objeto? Pues
digamos que este sería un muro tipo, es una solución que en este caso es de un fabricante concreto, que es de Saint-Gobain, ¿no? Que es el placo hábito híbrido, que tiene una serie de capas, que tiene unos materiales y tiene un grupo de propiedades que vienen por defecto. Según la plataforma o la autoría de ese objeto, pues se le han puesto toda la cantidad de propiedades que se han creído necesarias, ya sea por la autoría, ya sea por el propio fabricante. ¿De acuerdo? Nosotros, a petición bueno, y en el marco de un proyecto de adaptación de objetos BIM a propiedades ambientales, hicimos una colaboración con 3 fabricantes y en este caso es Saint-Gobain, y nos propuso, bueno, o les propusimos adaptar el objeto al estándar ECOP, ¿no? Entonces, este sería el objeto inicial y aquí a la derecha tenemos la adaptación a ECOP. La adaptación a ECOP, que es una cuestión de información, de datos. No estamos diciendo que se hiciera nada a nivel geométrico, partiendo de las mismas capas de objeto y de todo. Se fue a enriquecer y a reestructurar los datos pues según el estándar ECOP para ver qué se podía hacer, ¿no? Y cómo quedaba. Entonces, así sí se ve pues que por un lado hemos incorporado el 5D, por el otro tenemos el preset general, bueno, pues multiclasificado. Aquellos comentarios que ponía comentarios, bueno, pues se convierten en una descripción. Las autorías, bueno, el autor, el titular. Yo digo que esto, el preset general es como el cajetín de un plano, ¿no? Es la vida del objeto más allá del propio objeto, en tanto que es un objeto, ¿no? El plano, lo importante del plano no es el cajetín, sino el contenido del plano, pero es importante que alguien escriba en el cajetín la fecha, la autoría, el nombre y las firmas y las responsabilidades, porque al final el plano también tiene vida propia, ¿no? Pues los objetos tienen vida propia fuera de los modelos, antes o después de modelarse, porque yo tomo un objeto que no tiene todavía forma en un proyecto, este muro es simplemente un muro sin unas dimensiones cerradas, y tiene unas propiedades, pero luego lo incorporo en mi proyecto y luego puede salir de mi proyecto porque lo podría usar un tercero en otro proyecto. Entonces, es importante que haya esta dimensión de trazabilidad, ¿no? Y que quede bien reflejada. Bien, tenemos también el preset de las propiedades técnicas. Decir que en el estándar IFC y cuando se exporta y en los modelos nativos, las propiedades se suelen, si se ponen todas en vertical, en plano, se suelen ordenar por orden alfabético o por un motivo digital, ¿no? Aquí dentro de cada preset también nos pasa esto, pero como mínimo podemos distinguir las que son de carácter administrativo documental, que es el preset general, de las que son de carácter técnico, ¿no? Que pues tendríamos la absorción acústica, el contenido de compuestos orgánicos volátiles, el riesgo de condensación, bueno, las cuestiones que se fueron a ampliar respecto del estándar IFC que nos venía, por ejemplo, en el preset World Common, que es este de aquí, ¿no? El preset World Common, que es el que viene de serie en IFC, que está bien, pero creímos necesario completarlo con temas técnicos que nos piden los proyectos. Si nosotros queremos visar un proyecto con un modelo BIM sin memoria, por ejemplo, o con una memoria constructiva reducida o mínima, a mínimos, podríamos poner todos los datos que ahora se están poniendo en las memorias dentro de un modelo. Este es el reto. Las especificaciones técnicas que me lleven a una descripción inequívoca de lo que contiene este muro, ¿no? Que contiene un acabado, que contiene un aislamiento y que contiene un sistema de tabiquería. Pues sí que podemos. Este es el reto de BIM, ¿no? No solo hacer objetos tridimensionales, sino que
objetos que contengan especificaciones técnicas. Bueno, como luego ahora vamos a ver más ejemplos, ahora muestro un segundo ejemplo que sería el de un objeto más de instalaciones, que también lo hicimos en el marco de esta prueba piloto. Era una rejilla una rejilla de salida de aire inteligente. Vamos a colapsarlo, ¿vale? Aquí tendríamos los pesets. En este caso lo había hecho otro fabricante de objetos. Se hizo para es de la marca Airzone y ahora vamos a buscarlo, el que se hizo para... Los nombres en sí mismos ya son distintos, aunque el objeto es el mismo. ¿Por qué? Porque como el estándar también propone una nomenclatura, pues bueno, pues también se adapta, ¿vale? Está adaptado como tal. Entonces, que en este caso la rejilla tenía un valor geométrico y todas las cuestiones, bueno, había algunas cuestiones técnicas, área efectiva, acabado. Aquí el reto, por ejemplo, era que el fabricante nos dijo, hombre, nosotros hacemos objetos y los hacemos en inglés. Bien, pues el estándar, y efectivamente, ¿no? Los tenían descritos en inglés. Bueno, pues el estándar también, en este caso, es bilingüe y las mismas propiedades que teníamos en castellano también las tenemos previstas en inglés. O sea que el estándar se adapta. Y el anterior objeto que tenía el PSET general, bueno, pues es el mismo PSET general, pero con esto en inglés. Decir que estos objetos tienen una representación o, digámosle, una imagen ideal descrita en web. Es decir, que al final, al ser colgados, si se cuelgan de una biblioteca, la que sea, pues pueden tener una URL que vaya a su versión siempre actualizada de Internet, ¿vale? Esto también, este es el valor que tienen los objetos BIM, ¿no? Se pueden poner URLs. Y este objeto, por no pasar por todos los temas que hemos visto hace un momento, ¿qué tiene este objeto que no tenga el anterior? ¿No? Pues esto, las propiedades en inglés y luego que en este caso había algunas propiedades que, bueno, que como eran de la dimensión Smart, es una rejilla, una salida de aire acondicionado con un control inteligente. Este control inteligente no está estandarizado en las rejillas normales, en la Air Terminal, y entonces, pues, o bien se lo hacíamos específico, le hacíamos un PSET solo para rejillas inteligentes. ¿Cuántas rejillas inteligentes más va a haber? De momento no hay muchas, son de este fabricante y algún otro, y no hay tantos. Entonces valía la pena, pues directamente hacerle las propiedades que querían que luciese para describir aquel pequeño motor que pues se pusieron en un PSET específico de la marca Airzone, ¿vale? Entonces tiene aquel PSET específico, la banda amarilla de lo que ha enseñado antes Ferran y todas estas propiedades, un paquetito, o las que se consideren para una entidad, un despacho, una ingeniería, una administración pública. Es decir, que todos entendemos que nuestros objetos BIM tienen que tener cosas que solo nosotros queremos que tengan. Bueno, pues tenemos una metodología para poner los PSETs de usuario, que le llamamos, ¿no? Las propiedades de usuario que nadie más va a tener. Y bueno, más o menos esta era el primer ejercicio que hacía para compartir mi pantalla. ¿Te vuelvo a pasar la pantalla, Ferran? No, no, Elena, porque ahora puedes, bueno, sí, la pantalla sí, porque sí, tendrás que comentar las tres imágenes que vienen ahora. Si me pasas el control de pantalla del presentador, muy bien. Vale. Vale. Yo había acabado de explicar estos tres presets que ahora tú has comentado en esos dos objetos que hemos visto, con lo cual vemos ya un poco la idea que está detrás de todo esto. Y ahora, de un modo quizás más general, pues podríamos ver, a ver, perdona que no sé por qué no me avanza ahora el PowerPoint. Ahora, bien. ¿Podrías comentar quizás esta imagen donde podemos ver los presets transversales y los específicos de elementos, ¿no? Sí. A ver, esto de los PSETs.
son grupos de propiedades. Yo digo que los PSET son colgadores de propiedades. Al tener tantas propiedades, para definir cualquier objeto, había que organizarlas de alguna manera. Tomando la metodología que ya viene dada de IFC, que serían los colgadores rojos, las bandas rojas, se ha visto que habían propiedades que son transversales y comunes. Todo el mundo tiene un DNI, todo el mundo tiene una posición, ¿no? Hay una serie de... Todo el mundo tiene que definir su propia clase de objeto. Bien, pues estas son las transversales en IFC. Y luego también el propio estándar IFC consideraba una serie de grupos de propiedades específicas individuales para cada una de las clases, ¿no? Que serían los grupos rojos inferiores. Estos PSET específicos son tan concretos como decir que un muro puede tener transmitancia y pues una mesa no tiene por qué tenerla, ¿no? O bueno, no sé, otro elemento, unos elementos de cimentación no tienen por qué tener esta transmitancia. Entonces, se hicieron una serie ya vienen en el estándar, los PSET específicos para alojar propiedades técnicas que singularizan las necesidades de esa clase. Y además, ¿qué más específico que sacar cantidades? A un pilar le tengo que sacar largo por ancho, por alto, o volumen o área perimetral, y en cambio a una ventana me interesa, por ejemplo, pues el área o el largo por ancho, y no me interesa tanto el espesor, ¿no? Entonces, las cantidades, la QTO que decimos aquí, el rojo, ahora estoy a nivel solo de las específicas rojas, son propias también de cada una de las clases de elementos. ¿Qué más tenemos? Que acogiendo esta metodología, el estándar ECOP, que son las bandas en verde-azul, dijo, bien, vamos a definir PSET general para alojar aquellas cuestiones administrativas o documentales que hemos comentado antes, como decir la autoría, la fecha de emisión, incluso la clasificación del elemento, todo lo que sería bueno que todo el mundo tenga. Pongámosle también un PSET 5D separado, no junto con el general, para todos aquellos que quieran colgar partidas o relacionar sus objetos con bancos de datos. Y pongamos el preset products, que ahora no lo he explicado, pero luego lo veremos cuando volvamos a entrar en los objetos, para poner propiedades de productos de construcción cuando no hablemos de genéricos, sino que hablemos de productos de nombre y apellidos. Pero todas aquellas cuestiones relacionadas pues, con un marcado C y la Directiva de Productos de Construcción que nos obligan a decir qué fabricante es, qué nombre de producto, qué modelo y qué certificaciones tiene, ¿vale? Entonces, en las específicas de la banda azul encontraríamos pues aquella transmitancia o aquel grado de impermeabilidad que no me pide el estándar IFC porque es un estándar internacional y no aterriza en Europa ni nos pide unidades del sistema internacional, que nosotros sí que le hemos dado y le hemos dado en estos PSETs de banda azul, y las cantidades de base que a lo mejor tampoco vienen de serie. Bueno, si hacían falta, en algún caso se han tenido que hacer y pues está aquí definido. Y para acabar, nos pasa igual con el PSET general de usuario. Podría ser que una administración pública o una ingeniería o una oficina diga, mira, es que yo quiero que todos nuestros objetos tengan un código de inventario. Entonces, pum, le ponemos en el general. Y en cambio, si me dice, no, yo quiero que las rejillas inteligentes tengan la impedancia, bueno, pues entonces lo ponemos en el específico. Y aguantando este tipo con los distintos ámbitos de objetos, porque no es lo mismo hacer objetos BIM de edificación que de instalaciones, cabe decir cómo está de verde desarrollado, o cómo está de evolucionado el estándar. En azul más flojo, a la derecha de todo, en este caso, en esta slide, tenemos
unos cuadritos muy suaves para explicar que, por ejemplo, todavía nos faltan algunos presets de usuario en casos de instalaciones. Y si miramos la diapositiva siguiente, veríamos que esto pasa igual, pero al revés, en el caso de IFC. Hay algunas propiedades del estándar IFC para obra civil o urbanización, por ejemplo, no hemos encontrado para corques ni bordillos y pocos para calzadas, que no están, pero a lo mejor en el estándar IFC ya los hemos solucionado, hay en el estándar ECO, ¿no? Entonces, como todo, nunca estamos en blanco ni negro, sino que estamos en gris y gradual y creciendo, ¿no? Pero este cuadro simboliza pues toda esta necesidad y trabajo acumulativo que se necesita para tener bien definidos los objetos. Podemos seguir, si quieres, Ferran, o tú mismo lo explicas. Entonces, poniendo ejemplos, ¿qué tenemos en el preset de IFC Export? Tenemos el Export As y el Export Type, solo dos propiedades. En el general, todas aquellas que hemos comentado de carácter descriptivo documental, ¿no? La fecha de emisión, la descripción y tal. Las partidas que hemos comentado en el preset 5D y más o menos, sí. Y el tema de los productos, pensando que cada objeto BIM no tiene por qué estar ligado solo a un producto, sino a N productos, porque aquel muro tenía, por ejemplo, 3 productos de construcción. Tenía un sistema de tabiquería seca, tenía unas placas de acabado independientes del primer sistema y a lo mejor tenía pues una capa de lana mineral interior. Entonces, estos son 3 productos de mercado que se compran por separado y vale la pena pensar que el preset de productos, claro, a lo mejor tenemos 3 nombres de fabricantes en el mismo objeto. En un mundo ideal, BIM. Sabemos que luego no pasa, porque hay muchos fabricantes que solo aparecen un fabricante en cada objeto, pero tenemos que pensar que sí, que puedan venir, ¿no? Y para los específicos, aquí hay algunos ejemplos. En el caso de un pilar, pues tenemos el elemento exterior, portante y referencial, lo que nos viene de serie. No es muy interesante esto. Dice, sí, es elemento exterior. Vale. ¿Qué tuvimos que hacer? Complementarlo, pues, en el caso de los muros, con absorción acústica, grado, masa superficial, ¿vale? En estas que tenían carácter técnico. Y en el caso de las vías, de temas de contraincendios, pues también se vio que valía la pena ver el alcance nominal de la vía, de la manguera, un caudal mínimo, bueno, lo que entonces se consideró necesario para especificar una vía y que yo, en un mundo ideal, cuando yo la especifique con esta herramienta, con el objeto, me la den y no me den otra que no dé lugar a equívocos, ¿no? Entonces, de esto iba el BIM cuando nosotros nos pusimos. O sea, nos habían dicho el BIM es para dotar de información. Entonces dijimos, hombre, pues si hay que dotar, hagámoslo bien, hagámoslo con rigor y con orden, ¿no? Y de alguna manera, pues hemos hecho todos estos colgadores. Y ahora vuelvo a ceder la palabra a Ferran, que completará lo que yo estaba diciendo. Sí, de hecho, bueno, espero que con estas últimas imágenes que os hemos presentado se haya comprendido la complejidad que supone dotar de información a los objetos y que esa complejidad exige tener una estructura muy clara, unos presets muy bien definidos, teniendo en cuenta lo que es general, de lo que es específico y de lo que es propio de un usuario. Como resultado de la aplicación de todo el estándar, nosotros hemos ido elaborando una biblioteca que tiene en este momento más de 200 objetos genéricos y que lo que pretenden es ser una especie de ejemplo que abra camino para que todo el mundo que quiera desarrollar objetos utilizando este estándar, que como siempre lo decíamos, es un estándar libre, abierto, gratuito, lo puede utilizar todo el mundo, no hay que pedir permisos a nadie, simplemente hay que entenderlo y aplicarlo.
Y para animar a ese ejercicio, nosotros pues vamos haciendo una parte de biblioteca, ¿no? Que me gustaría entrar un momento para que la vierais. Vamos a ver, por aquí voy a entrar. Bien, dentro de la página web del ITEC, en bases de datos, biblioteca de objetos BIM, que es donde ahora estoy situado, pues esto me lleva a la página web donde está esta biblioteca de objetos que son, en el caso de los que aparecen por defecto aquí, que es los genéricos de ITEC. Esto es un filtro. La zona de la izquierda de pantalla es un filtro. Esto son los genéricos de ITEC, que todos ellos están hechos con estándar ECO. Como veis, aquí hay cosas muy variadas, de todo tipo, de cosas que podemos encontrar en edificación o en obra civil. No nos vamos a entretener mucho. Tenéis elementos estructurales, de cerramiento, de pavimentos, de instalaciones de incendios, de instalaciones eléctricas, de calefacción, cerramientos distintos, carpintería. Bueno, hay bueno, una representación, pues no está todo lo que nos podemos encontrar en un edificio, pero sí que hay una parte importante de elementos y cada uno de ellos, evidentemente, por ejemplo, esta boca de incendios, ¿no? Que estamos viendo aquí, pues cuando yo selecciono una de ellas, pues que me parece algo que habéis empezado a ver en una imagen que ha mostrado Elena, ¿no? Se nos abre una pantalla concreta de esta boca de incendio, donde veo que me puedo descargar este objeto en formato de Archicad, Revit, compatible EcoSim o IFC. Y lo más importante, hay una estructura de información que aquí en web se puede ver y que va a ser descargada junto con, o sea, forma parte intrínseca del objeto, donde aparecen esas cosas que hemos visto ahora, ¿no? Los datos transversales con todos los objetos, que son los generales de clasificación, etcétera, ¿no? Los estamos viendo por aquí. Esto tarda unos minutos, perdón, unos segundos en refrescar la información, pero están por ahí. Luego puedo tener pues las cosas más típicas de información de protección contra incendios que son necesarias según nuestra normativa. Aquí pues hace referencia, como veis, a normativas UNE propias. Bueno, estas cosas son las que habría que cambiar según el ámbito nacional en el que estemos trabajando. Pero bueno, esta es la idea de la biblioteca, ¿no? Mostrar el camino, abrir un camino y que podáis ver cómo al final de la aplicación del estándar se llega a esto. Este es el final de la aplicación del estándar. Eso es lo más importante. Y es lo que vamos a explicar con un poco más de detalle durante el próximo rato. Bien. Cierro por aquí y nos vamos a ir directamente a la web del estándar. Vamos a ver aquí. Como os decía, la web del estándar es ecobject.com. Bien, ya estamos en la web del estándar. Y bueno, el entorno gráfico es sencillo. Para que os vayáis habituando, pues os cuento pues más o menos cómo está estructurada esta página. Tiene un menú sencillo de presentación, que es lo que estamos viendo ahora. Hay un acceso directo al estándar que se puede consultar vía web. Hay un menú de herramientas que veremos más tarde, herramientas que facilitan la aplicación del estándar. Luego hay una página o un menú de descargas donde os podéis descargar la versión del estándar en formato PDF. Si yo le doy ahí, pues ahí tenéis el estándar, lo podemos bajar, es un documento de unas 100 páginas. Yo ahora no lo voy a descargar porque lo voy a trabajar en web, pero tenéis exactamente lo mismo ahí en PDF. Luego tenemos un apartado de preguntas frecuentes. Son preguntas muy simples que, bueno, con cierta recurrencia se hacen cuando hacemos presentaciones y están colocadas ahí. Bueno, tienen todas ellas una respuesta muy corta. Probablemente algunas de ellas, para los asistentes a la sesión de hoy, pues están absolutamente superadas.
pero hay otras preguntas pues, que quizás surjan en algún momento y aquí las tenéis respondidas, ¿no? Y luego hay un último apartado de vídeos donde hay vídeos de presentaciones que hemos hecho, opiniones de personas pues más o menos relevantes del mundo de la construcción que han opinado, y luego pues aquí hay algunos vídeos de presentaciones y de webinars interesantes que os pueden servir para profundizar. Dicho esto, decíamos que el acceso al estándar se produce a través de aquí o bien a través de este logo que veis aquí. En pocos días, ahora estáis viendo que la versión actual dice que es la V1 2020. En pocos días vais a ver que aparece la V1 2021 porque es la versión que presentamos hace 2 o 3 semanas que incorpora la información ambiental de impactos ambientales a los objetos BIM. Es un trabajo que hicimos conjuntamente con Green Building Council España, GBC, y que está ya al alcance de todos vosotros. Bien, para terminar con esta parte inicial del entorno gráfico de la web, deciros que, como os decía, el acceso, el uso del estándar es absolutamente gratuito. Simplemente, cuando entréis por primera vez, es probable que os pida un registro para empezar a descargaros cosas y entrar con más detalle a los contenidos. Eso es un registro que simplemente tiene como efectos el hecho de crear una cierta comunidad de usuarios de COP y poder transmitiros novedades con mayor rapidez a los que estáis interesados. Asimismo, también hay un grupo de LinkedIn al que podéis solicitar el acceso, si os apetece, donde bueno, pues ahí se pueden tener debates o se puede exponer iniciativas o lo que os parezca oportuno a la comunidad de usuarios del estándar. Bien, dicho esto, voy a entrar al estándar. Bien, como veis, bueno, me dejaba algo que me parece relevante de la presentación de esta primera página y es la parte de convenios de colaboración. Esto lo tenéis aquí, en este punto, y lo que aquí aparece son entidades con las cuales hemos establecido unos convenios de colaboración para que podamos tener debates sobre el contenido del estándar, ir perfeccionando toda la especificación de propiedades, atributos que son necesarias y que a partir de ahí, pues bien los fabricantes de productos se animen a hacer sus bibliotecas siguiendo este estándar, o bien los prescriptores o sus representantes animen a los proyectistas y demás, y a los promotores, etcétera, a utilizar esta estructura de información. Como veis aquí, pues forman parte de este grupo de entidades tanto algunas asociaciones de fabricantes de producto muy importantes a nivel nacional, como por ejemplo entidades como el Green Building Council, que os comentaba hace un momento, algún clúster como AIC, o por ejemplo por la parte de los prescriptores, pues el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, los arquitectos de España, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, algunos clústeres o asociaciones de fabricantes de protección contra incendios, ITC, que es un centro tecnológico de la cerámica y que bueno, es uno de los primeros, que fue uno de los primeros en incorporarse a esta iniciativa, y creo que los demás pues son sobradamente conocidos, ¿no? Andece, Asefabe, Anfapa, Hispalit, Afelma, todos son pues conocidos en el sector, ¿no? Pues juntamente con ellos tenemos un cierto debate periódicamente para ir perfeccionando el contenido del estándar. Bien. Sin más, quisiera... perdón, me he salido del estándar. Vuelvo a la página web. Vale. Os decía que entro directamente en el contenido del estándar y vamos a hacer un repaso a cómo es el contenido de ese estándar para que veáis dónde están las especificaciones que se utilizan para crear objetos y después os explicaremos un recorrido más o menos ordenado para la creación de objetos.
Bien, como veis, el estándar tiene básicamente una parte 1, una parte 2 y unos anejos. Disculpad, voy a intentar ampliar un poco porque creo que se veía muy pequeñito todo. Bien, creo que así habremos mejorado un poco la visualización. Os decía, tenemos dos partes y unos anejos. En este caso, los anejos son trascendentales para el uso del estándar. No son unos anejos añadidos, como a veces ocurre con algunos documentos, que los anejos son algo extra, ¿no? Aquí no, aquí son una parte muy singular de la utilización, la aplicación del estándar. En la parte 1, que habla de las bases del estándar, pues bueno, empieza a explicarnos cuál es la versión y nomenclatura de ese estándar, la versión original, la primera que se lanzó, la versión 1.2018, y empezamos a ver ya también el estilo que se utiliza para explicar el estándar, lo cual os va a ser útil cuando lo queráis utilizar. Normalmente, siempre que hay una información como esta, en la que aparecen distintos valores que se van concatenando, aparece una pequeña ventana, una tarjeta en color gris, donde aparece el nombre de las propiedades que hay que rellenar. Por tanto, el esquema o el ejemplo fundamental por el que empezamos es este, ¿no? ¿Cómo se llama el estándar, la versión? Pues nombre del estándar, entre corchetes, guión bajo versión, guión bajo año de referencia o publicación de esta versión. ¿Vale? Bien, este esquema veréis cómo se va repitiendo. Luego pasa por explicar los objetivos y alcance de este manual. Aquí explica algunos criterios que vosotros ya habéis oído en nuestra presentación en relación a lo que hacemos con IFC, cómo lo complementamos para cumplir con nuestra normativa, etc. Eso es lo que explica básicamente este apartado 2 de la parte 1. En el apartado 3 nos habla de la estructura general de la información. Esta estructura general de la información, bien, para los que estáis más familiarizados con el mundo BIM, pues entenderéis muy fácilmente este esquema que veis aquí, que lo voy a ampliar. Haciendo un clic encima del estándar, pues lo veréis, que es un esquema que fundamentalmente lo que hace es explicarnos las fases por las que pasa un proyecto, las fases pues, conocidas por todos, y luego entender aquí en vertical que los objetos BIM pues, pueden ser, dentro de un modelo, pueden ser un tipo o un elemento, ¿no? o una instancia. Es decir, estos son elementos que comparten una serie de propiedades y estos son elementos ya específicos de un proyecto. Por ejemplo, un pilar de hormigón 30×30 podría ser un tipo de nuestro proyecto y el pilar número 1 de la planta baja es un elemento y el pilar número 2 es otro elemento, ¿no? Que tiene unas propiedades compartidas con todos los pilares de la planta, por ejemplo, el tipo de hormigón, etcétera, pero en cambio puede ser que su altura sea distinta, ¿no? Por tanto, esos son elementos distintos. Bien, dicho esto, que es una más o menos obviedad para aquellos que estáis ya habituados, decir que en esta tabla, en esta matriz, estamos intuyendo, situando ya la posición que ocupan los PSETs. Hay PSETs en rojo, que como habéis visto antes, siempre simbolizan los de IFC, y en azul los que vienen de ECOP, y esos PSETs de propiedades, evidentemente, dentro de la evolución lógica de un proyecto, empiezan a ser necesarios en un momento determinado. El estándar no se mete en esto, esto es simplemente una recomendación, que quede claro. Nosotros no imponemos en qué momento, cuál es el LOI en el cual tiene que entrar un PSET de información de un objeto, sino que esto lo dejamos en manos del cliente, el promotor, quien especifique cómo quiere que sea el proyecto. Pero lo que es evidente es que va a haber, por ejemplo, un paquete de propiedades, un PSET, de propiedades compartidas de obra, el 5D, ¿no? El de la economía. Muy bien. ¿Cuándo necesito yo este PSET? Hombre, pues como muy tarde, cuando esté haciendo el ejecutivo.
Es evidente que yo puedo controlar el coste del proyecto antes. Bueno, pues lo hacemos, pero como muy tarde, a partir de ahí voy a empezar a necesitar este PSET. Bueno, ese esquema sería aplicable a todos los demás, pero eso no tiene más trascendencia que el hecho de que entendáis que los PSETs tienen una cierta relación con los tipos, los elementos y las fases por las que pasa un proyecto. Bien. Todos estos PSETs que utiliza el estándar están recogidos en esta tabla. Aquí estáis viendo el nombre del PSET, el contenido del PSET y la aplicación, si se aplica a tipos o se aplica a elementos. Y su origen. Hay PSETs que tienen su origen en IFC y por tanto se respetan literalmente, y hay otros que son propuestos por ECOP. Ahí aparece, como veis, pues el nombre ya determinado para esos PSETs, que son los que vamos a ir encontrando en los objetos. Algunos de estos PSETs no están definidos actualmente en la versión actual del estándar. Por ejemplo, fijaros, el ECOP PSET 7D ya dice que no está en esta versión del estándar, ¿no? El 6D dice no está definido. El 6D es el que está relacionado con la sostenibilidad. Esto justamente es una de las cosas que va a cambiar en pocos días, como os decía, y en cuanto veáis la versión de este año del estándar, veréis que esto ya está definido. Y así con todos estos presets. Por ejemplo, el ECOP PSET general, ¿no? Esas propiedades transversales que hemos estado viendo ya en algunos momentos, pues evidentemente es un PSET que está aquí, es un PSET que se aplica a los tipos BIM y que está generado o está propuesto por el propio ECOP. Y ahí es donde encontramos cosas como el autor, la fecha, la versión, el nombre del tipo, etc. Después, en esta parte 1, aparece pues, los requisitos de los objetos BIM. Requisitos, algunos generales, de niveles de desarrollo, etc. ¿no? Bien, la información de un objeto BIM, pues como veis aquí, la estructuramos para que pueda contener una serie de informaciones que son importantes para el desarrollo del proyecto, ¿no? Especificaciones técnicas y valores exigidos, ¿no? Por ejemplo, para seguridad estructural, para fuego, uso, ruido, etc. Es decir, cuando yo estoy proyectando y necesito, por las condiciones de mi proyecto, que una puerta que es sector de incendio tenga una RF90, pues evidentemente esto es una especificación técnica que va a formar parte de uno de los campos de un PSET, de un objeto, de esa puerta, y que le dirá que es una RF90. Es una especificación. Como decía Elena hace unos minutos, todo eso, a la larga, en una maduración progresiva del trabajo en BIM, puede llevar a que sea innecesario repetir en memorias y en otros documentos algunas especificaciones que ya están contenidas en el modelo. Por tanto, yo tengo ahí especificado que esa puerta tiene que ser RF90. Cuando el proyecto avance y alguien, evidentemente, vaya a construir, pues tendrá que comprar este objeto BIM y ese objeto BIM será de un fabricante concreto. ¿Ven? Ese fabricante tiene que dar respuesta a la especificación. Si yo he especificado una RF90, no puedo comprar una puerta que resulta que no tiene una especificación RF90. Si la tiene superior, mejor, pero inferior, seguro que no. Bien, pues eso es necesario para el proyecto y, por tanto, está previsto que esa información esté contenida. Y eso es un poco lo que ocurre con esos puntos generales que aparecen aquí, ¿no? Por ejemplo, más aspectos generales. Los estándares de clasificación. Este es un tema también fundamental en cualquier documento de especificaciones de un cliente, ¿no? En EIR o en un BEP, ¿no? En el BIM Execution Plan, se especifica normalmente el modo de clasificar de los objetos de un modelo. Bien, pues en ECOP hemos previsto una multiclasificación, de modo que se pueden utilizar los distintos sistemas que se prevén o que existen más conocidos en el mundo, ¿no? En el caso de objetos de fabricantes de productos, es decir, aquellos objetos que ya no son genéricos, sino que tienen un fabricante detrás, como los que habéis visto antes, ¿no? Ese objeto que hemos visto de Placo o ese objeto de Arzón, pues evidentemente tienen unos valores específicos declarados
de cuál es el comportamiento pues, técnico de ese elemento, ¿no? En el caso de objetos genéricos, no son declaraciones de prestaciones, sino que son valores prescriptivos, es decir, aquello que yo quiero especificar que se cumpla en mi proyecto, ¿no? Y luego están las relaciones con las bases de datos de partidas, eso también lo habéis visto. Hemos hablado de un PSET 5D, ¿no? Donde habéis visto que habían partidas de obra, pues esas partidas de obra también se especifican aquí como requisitos generales. En cuanto a los niveles de desarrollo, ese es un tema en el que nosotros no nos hemos metido mucho, en realidad. Es decir, nosotros hemos intentado establecer cuáles son las propiedades, las características gráficas que nos parece interesante de un objeto, pero luego eso va a ser responsabilidad de un cliente, por ejemplo, en el caso de una administración pública o de un promotor, que establezca de esa información que contiene el estándar ECO cuándo va a requerir que esos campos estén rellenados. Es decir, lo voy a exigir en proyecto básico, en ejecutivo, en anteproyecto. Bueno, pues el nivel de información que se exige en cada fase del proyecto, eso queda libre y ahí no entramos en el estándar. Lo que sí hacemos es decir qué propiedades, qué información nos parece que es la útil que debe constar tarde o temprano, en el momento que sea, dentro del proyecto. Luego se establece en el punto 3.4 las relaciones con el formato IFC. Y aquí pues explicamos que nosotros evidentemente seguimos el mismo árbol de clasificación que utiliza IFC en cuanto a que pues evidentemente hay una información general de proyecto que está vinculada a aquella clase que se denomina IFC Project. Los espacios corresponderían a las clases IFC Site, Building, Story o Space, que en este momento el estándar no establece en ningún momento, simplemente las cita para ponerlas en referencia, y el estándar en este momento sí que está haciendo referencia a elementos constructivos donde aparecen por aquí, como veis, pues los IFC Door, los IFC Wall, IFC Window, etcétera, las distintas clases que establece IFC. Todo esto, ¿por qué lo hacemos así? Lo hacemos así porque entendemos que en un mundo interoperable es necesario que exista una convivencia entre los formatos IFC y los formatos nativos. Y en general, cualquier plataforma de modelado es capaz de exportar a formatos IFC de un modo más o menos ordenado, de manera que se pueda compartir esta información de un modo bastante libre y homogéneo, a veces con dificultades, pero es interesante tener este patrón de referencia común que es IFC. Por otra parte, ya hemos especificado los grupos de propiedades, ¿no? Los property sets que vienen de IFC, que evidentemente son respetados. Y cuando hablamos de objetos BIM, pues nos encontramos que los objetos BIM se estructuran según clases, según tipos y según elementos. Son las tres categorías que nos encontramos. Entonces, en la clase IFC, en la clase que IFC denomina IFC Column, pues en ECOP tenemos una clase que se llama pilares. Y esta clase contiene un tipo de pilar específico que es el pilar de hormigón rectangular. Esos serían los tipos. Y luego a nivel de elementos tendríamos los pilares directamente que aparecen en un proyecto, las instancias, ¿no? Cada aparición de ese pilar específico con un DNI propio serían los elementos. Por tanto, existe esta cadena o esta cascada de identificación de cada elemento en un proyecto que pertenece a un tipo y a una clase de IFC. Bien, aquí hay algunas especificaciones más de esto que he comentado ahora, de las clases y tipos BIM y de los elementos. Y después empieza a hablar sobre las propiedades de los elementos BIM. Esas propiedades que, como hemos visto, pues pueden pertenecer al propio elemento de forma específica porque las propiedades específicas de un pilar son distintas de las de una boca de incendios.
Algunas serán comunes y otras serán distintas. Luego está el tema de los materiales. Los materiales también tienen una cierta nomenclatura en BIM, aunque como sabéis, los materiales BIM tienen una naturaleza un poco distinta de los materiales físicos reales. Es decir, y pongo un ejemplo que siempre es muy gráfico. Cuando hablamos de una pared de obra de fábrica cerámica, esa pared de obra de fábrica cerámica tiene varios materiales. Tiene un ladrillo, tiene el mortero en las juntas y al mismo tiempo ese mortero pues, está compuesto de cemento, de arena, de agua, etcétera, aditivos, etcétera. Bien, incluso podríamos decir que la propia pared podría llegar a considerar un revestimiento de un revoco, ¿no? Bueno, esa pared de obra de fábrica cerámica para nosotros se convierte en sí mismo en un material BIM, un material que se llama pared de obra de fábrica cerámica. Es decir, que no vamos a distinguir entre las juntas de mortero y los ladrillos. Nadie modela ladrillos por una parte y juntas de mortero por otro. Se modela un todo, que es ese material nuevo, ese material virtual que denominamos obra de fábrica cerámica. Bien, pues esta perspectiva es la que adopta el estándar teniendo en cuenta cómo son esos materiales, ¿no? Entonces, los materiales, aunque tienen algunas limitaciones según qué plataforma de modelado utilicemos, pues siempre tienen como mínimo algunos valores cuando se pueden trasladar a IFC, como son el nombre del material, su color, su orden de capas y los espesores. Asimismo, como dice aquí, pues en los formatos nativos podemos encontrar algunas propiedades vinculadas a materiales, no muchas normalmente, pero aquí tenemos algunas de las más típicas, ¿no? Entonces, dependiendo, como dice aquí, de la plataforma de modelado, podríamos llegar a encontrar pues, cosas como las que aparecen. Esto es simplemente una referencia. Otro aspecto que es importante en estas bases del estándar es la autoría de los objetos y la titularidad. Esos son dos conceptos que conviene tener en cuenta y en los que de una forma voluntaria hemos querido entrar en ECOP. Como veréis, esto forma parte del preset general que llamábamos, donde se especifica y se distingue entre autor y titular. Eso tiene unas connotaciones jurídicas y legales importantes y quiero poner la atención en este aspecto. Es decir, la autoría de un objeto es quién ha programado ese objeto, quién lo ha hecho, quién ha cogido el mouse y ha empezado a dibujarlo, a meter la información, etc. ¿Y quién puede ser el autor de un objeto? Pues como veis aquí, pues una entidad, una asociación, una empresa especializada en hacer bibliotecas de objetos BIM, un estudio de arquitectura o una ingeniería que hace objetos para su propio uso. Estos son los autores. Luego, ¿quién es el titular? Claro, el titular es realmente el responsable de la información que se establece. Es decir, antes cuando veíamos un objeto de Saint-Gobain o de Placo, obviamente nosotros como ITEC hemos podido adaptar a ECOP ese objeto y en ese sentido seríamos a lo mejor autores del objeto. Pero el titular de la información es Saint-Gobain o es Placo. O sea, si a mí me están declarando un valor de resistencia al fuego, por ejemplo, con un valor determinado en minutos de ese material o de ese producto, pues ellos son los responsables de esa información y no yo. Eso quiere decir otras cosas también, y es que los objetos BIM tienen que mantenerse. Si una empresa va evolucionando y cambia las propiedades de un producto, está obligada a actualizar esa información del objeto BIM para que cuando se coloque en un proyecto no esté aportando una información que no sea cierta. Por tanto, la responsabilidad de los valores, por decirlo así, es del titular o del propietario de ese producto, ese material, mientras que el autor del objeto es la mano que lo dibuja, por simplificarlo mucho. ¿De acuerdo? Bien. Otra cuestión es el idioma de los objetos. Ya sabéis que
los modelos BIM no son multilingües, es decir, o trabajamos en un idioma o en otro, pero no tenemos la posibilidad de automáticamente cambiar un modelo que hemos desarrollado en castellano a pasarlo al inglés. Entonces, o trabajo en un idioma o trabajo en otro. Entonces, los objetos heredan esa característica y, por tanto, se desarrollan en un idioma o en otro. Si alguien quiere objetos en dos idiomas, hay que hacer dos veces el objeto, ¿no? Se aprovecha lo que se puede aprovechar, obviamente, pero hay que hacerlo en los dos idiomas. De ese punto de vista, como veréis después, en los anejos que establecen propiedades, PSH, etcétera, nosotros siempre hemos mantenido la opción bilingüe del castellano y inglés. También para Cataluña hemos trabajado en catalán y, por tanto, de hecho, en el fondo, todo lo que estamos haciendo es trilingüe. Y después, el último punto de esta parte 1 es el formato de los objetos BIM. Es una pregunta recurrente que a veces se nos pregunta, ¿y en qué formato acaban siendo generados los objetos BIM? Bueno, pues se generan en la plataforma con la que trabajes. Es decir, ECOP no está pensado para hacer RFAs o PLNs, sino que haz lo que quieras. Es decir, te decimos cómo tienes que hacerlo y tú lo produces en tu plataforma de modelado. Y lo que sí está en la perspectiva de lo que hemos planificado o estructurado en el estándar es que exista una correcta exportación a IFC desde cualquiera de las plataformas de modelado. Bien, esto sería una explicación más o menos exhaustiva, se podría profundizar más, pero yo creo que es suficiente por ahora, de lo que contiene la parte 1 del estándar. Voy a pasar la palabra o la presentación a Elena para que nos muestre la parte 2, que es la parte que ataca directamente la creación de objetos con ECOP. Y ahí es donde vamos a poder ver cómo objetos como los que habéis visto antes empiezan a ligar con todo lo que está especificando el estándar. Bien. Elena, ¿te paso la presentación? Sí. Bien. Vamos a ver, espera, aquí. Vale. Todo tuyo. Bien, pues vamos a ver la pantalla. Volvemos a navegar por la parte 2, bueno, por la web. Entonces, la parte 2 está dedicada ya no tanto a entender en qué consiste, sino vamos a crear estos objetos con una serie de principios, una metodología, ¿no? Entonces, hay unas condiciones generales, unos principios generales, ¿no? Que está bien, es como un poco, que digo, los 10 mandamientos o a tener en cuenta, ¿no? Para no improvisar. Esto sería de carácter conceptual. Y entonces unos criterios de nomenclatura. Porque el estándar, al final, aparte de la idea o filosófica o técnica, al final tiene que entrar en cosas concretas como cómo nombramos las cosas. Entonces, la base de todo el estándar es usar la forma denominada camel case, que no da problemas en mundos digitales porque solo usa mayúsculas y minúsculas, no usa caracteres ni acentos singulares ni ñes. Por lo tanto, toda la cuestión en español hay que ver si se pone como N y NI, por ejemplo, español, pero no usar cosas que nos puedan llevar problemas con cuestiones informáticas, ¿no? Entonces, los principios del camel case y entonces conceptualizar unos paquetes de nombres, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por el final. Este sería el ejemplo para nombrar un objeto BIM. ¿Cómo lo nombramos? Ponemos en primer lugar la autoría o la titularidad, ¿no? El nombre del titular. Bien, nombre del titular. Primer paquete de información. Segundo paquete de información, separado pues por una línea baja.
de qué objeto estamos hablando, qué clase o qué tipo de objeto estamos hablando. Estamos hablando de divisorias, podríamos decir muros divisoria o podríamos, bueno, en este caso decimos divisorias de 100 milímetros que son de 10, ¿no? Divisorias de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque es muy importante, si nosotros nos imaginamos que lo vamos a seleccionar para un proyecto de un conjunto de divisorias, al final lo que me interesa es que sea de 100, ¿no? O de 10. Y esto era suficientemente importante como para ponerlo. Ahí ya dejamos la libertad al modelador o al equipo que decida, ¿no? Una descripción abreviada. Y luego, al final de todo, la última parte del paquete obligatorio es decir, la naturaleza. Yo podría tener divisorias cerámicas o divisorias de placas de yeso, ¿no? Entonces, es distinto la naturaleza del material de la función constructiva y la tipología constructiva. Y al final, si se quiere, opcional, también se propone que se ponga la versión de la plataforma con la que se hizo, porque si yo ahora lo guardo en ArchiCAD 19 y vuelvo de aquí 2 años, pueda distinguir el que era de 19, de 20 o, bueno, si me interesa, pues también lo puedo hacer. De la misma manera, antes de que bajes más, Elena, en el 2.1 que estabas mostrando ahora, fijaros que, sí, perdón, el 2.2, he dicho 2.1, pero era 2.2. En el 2.2 se repite aquel esquema que os he empezado a explicar y que veis repetitivamente, en el que hay una tarjeta gris con los campos concatenados que componen el nombre de tipo. Debajo está esa tabla que nos muestra para cada uno de los campos, nos da una recomendación de contenido y alguna observación. Y finalmente, pues está el ejemplo de escritura que hemos aplicado a ese campo. Esa manera de ir explicando el estándar la iréis viendo repetida y yo creo que en cuanto os familiaricéis, pues os será fácil interpretar. sí, está todo muy masticado, ¿no? Pero era una manera de procedimentar que creímos que el sector la necesitaba. Nosotros, al menos, cuando nos pusimos, la echábamos de menos y por esto lo hicimos, ¿no? Entonces, con los materiales, digamos que la aproximación es similar, pero ¿qué nos pasa con los materiales? Que los materiales, a diferencia de los elementos, están en unos cajoncitos de las plataformas de modelado, son toda la relación de plastelinas con las que yo puedo modelar y me las dan todas en plano, no me las dan agrupadas, por ejemplo, por categorías de Revit, ¿no? O clases de ArchiCAD, no, me las dan todas en plano. Si me las dan todas en plano, seguramente lo que me interesará es ponerle algún tipo de código. Por esto pusimos de entrada un código, porque ya veíamos que además bueno, pues habría que organizarlo. Al menos nosotros en nuestro caso lo necesitábamos. Propusimos primero el código, porque luego se va a ordenar siempre por este orden, ¿no? Porque en realidad es un orden plano. Nombre de material BIM, con la misma idea de decir solo el nombre. Y si aquel material, por ejemplo, decimos lana mineral, ¿qué es lo importante? La lana mineral. Si es placa o es fieltro, en este caso hemos considerado que era secundario. ¿Por qué? Porque cuando tú lo instalas y queda instalado, al final lo que tienes es aquel material amorfo entre dos capas, que es una lana mineral. Lo que sí que merece la pena, a lo mejor, es saber si es una placa o es un fieltro, pero no es lo primordial. No es decir, fieltro de lana mineral, no, es lana mineral, fieltro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en este caso un código, yeso laminado, si iba en placa, bueno, en rollo no es el caso, porque esto es un ejemplo, pero y al final, otra vez, le damos oportunidad voluntaria o no de decir, pues la placa de yeso laminado o yeso laminado placa de marca, pues Placo, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque a veces los productos de construcción con nombres y apellidos merecen esta singularidad. Y bueno, en el mundo genérico está bien, pero cuando estamos haciendo un objeto BIM para industriales, pues hay que especificar también y vincularlo a productos concretos, no a genéricos, ¿vale? Entonces, esta metodología sirve para los nombres de los materiales y luego detectamos que había una necesidad, sobre todo en algunas plataformas, que nos dan la posibilidad de hacer tipos, variantes de tipo, es decir, pilar cuadrado de hormigón armado. Vale,
¿Y cuántos tipos? 15. El de 25 por 25, 25 por 30, 30 por 30, 30 por 40. Bueno, ¿cómo vamos a nombrar aquello? Bueno, pues aquí propusimos, bueno, sistematizarlo de una manera, ¿no? Son propuestas todo esto, ¿vale? Pero para el que no sepa cómo hacerlo o se esté planteando cómo hacerlo, pues aquí tiene una guía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué queremos? Que los equipos de modelado se dediquen al proyecto, es decir, que no tengan que gastar energías decidiendo cómo se llaman las cosas. Si alguien ya se lo ha dicho, pues ellos van a lo siguiente, ¿no? Cosa superada. Además de que así, si confluimos y juntamos objetos que vienen de distinta procedencia en un mismo modelo o modelos en una misma, por ejemplo, administración pública, que pueda llegar a tener esta administración o esta empresa privada o una constructora o una promotora, pueda tener modelos que estén con las nomenclaturas de una forma parecida, estructuradas como mínimo de una forma parecida o equivalentes si se ha seguido al dedillo todo esto. ¿Qué más? Lo que aquí dijimos fue, abordábamos el nombre, cómo se llaman las propiedades, intentar sacar, pues, bueno, por supuesto, seguir con el camel case y procedimentar un segundo nivel para cuando haga falta, no siempre, ligando aquella propiedad con una unidad de medida. ¿Con cuál? Con la del sistema internacional, preferiblemente, en el caso del contexto europeo, normativo europeo, ¿no? Bueno, y internacional. O no, o si se tiene que hacer pues con las unidades imperiales, también se hará y se puede hacer una sobrecarga de uso pues con otro tipo de unidades, si procede. Lo que no está claro es tener una cantidad, decir sobrecarga de uso y no decir si son kilonewtons metro cuadrado o kilos metro cuadrado, como venían haciéndose hace unos años, ¿no? Entonces, hay tantos valores en un modelo BIM y veíamos, echábamos de menos unidades acompañando esos valores que dijimos, pues como las plataformas no exportan bien y IFC tampoco a veces contiene todas las unidades que debería tener, tiene los valores pero no las unidades, vamos a ponerle los valores antes y así, si pone 2,5, yo sé que aquel 2,5 son kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Entonces, todo esto tiene una voluntad de rigor y coherencia técnica que viene pues, de haber redactado pues, muchas memorias constructivas y de haber redactado proyectos viendo las necesidades de hacer documentos inequívocos y transportando esto a BIM, esto es lo que nos sale, ¿no? ¿Qué más? Las propiedades, como estamos en el mundo digital, vale la pena saber si declaramos que serán ángulos. A veces las plataformas de modelado prevén formatos digitales, si será un booleano, si no, o será un número entero, o será una etiqueta, una fecha, un número, pues como cuando configuramos una hoja de Excel, que si queremos le ponemos fecha o le ponemos unidades, ¿no? Vale la pena como mínimo tenerlo previsto. El estándar IFC lo tiene previsto y nosotros lo adoptamos y lo implementamos aquí. ¿Qué más? Los valores. También decimos, hombre, no, estamos haciendo estanterías para muchas propiedades, pero algunas de principio no se sabrán. Por ejemplo, en un muro nos han pedido que pongamos la orientación, ¿vale? Nos la ha pedido el sector, ¿no? Porque yo luego voy a poder ver metros cuadrados de un muro con tal orientación o con tal otra, por posición o por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo la orientación de salida, el fabricante que da un muro no sabe qué orientación va a ser, pues va a ser según proyecto. Entonces, alguna de las cuestiones abiertas que no se definen desde por ejemplo, una biblioteca BIM, pues serían las propiedades que dependen del proyecto o las propiedades que no aplican, porque a lo mejor la orientación en un muro interior no aplica. Bueno, pues yo no se lo pongo y ya está. Puedo considerar que algo no aplique por la naturaleza singular de aquel elemento, ¿no? Bien, ¿qué más? Requisitos de información. Bueno, aquí se establece pues unos principios de qué sería deseable tener si fuéramos objetos BIM genéricos o objetos BIM industriales. La diferencia entre los genéricos y el industrial es que el preset de productos sí que aparece en los industriales, en los genéricos no, ya se le añadirá cuando convenga. Es decir, si yo
convertir un elemento genérico en un industrial, pues cojo, le pongo las propiedades del preset de productos y le pongo el nombre del industrial, lo que esté bien, coherencia técnica evidentemente, y ya puedo tener un objeto BIM industrial, ¿no? Pero en principio los que salen genéricos de salida no le ponemos porque si no tendrían muchas propiedades que vienen vacías. Bien, hay unos principios, unos requisitos. Hay un tema, Elena, un tema aquí, un poco para atrás. Sí, aquí debajo de la tabla hay dos aspectos que son, yo creo, muy interesantes, que es que una propiedad solo puede tener una única aparición dentro de los grupos de propiedades o presets, ¿eh? Es decir, no se puede repetir más de una vez. Y en el caso de que una propiedad pudiera recaer en distintos presets, se incluye en el primer preset que sea posible contenerla, según como se dice aquí, la tabla 4 que veis en la parte superior. Entonces, hay una prelación de presets donde, en principio, los presets pues, tienen que ir al primer sitio donde encaje su localización para forzar este orden. ¿Qué más? Hay unos principios también, no digo ideológicos, pero sí unas consignas de requisitos gráficos muy abiertas, porque aquí sí que, dependiendo de la naturaleza de los programas, no podemos entrar en detalle de muchas cuestiones. Están apuntadas principios de expresión gráfica mínima, lo más eficiente, formas y dimensiones. Bueno, se explica. Si alguien que no es del mundo BIM lee esto, puede llegar a entender cosas de los programas, ¿no? Que hacen los programas. Y se pasa por todo por aquello de que se ha tenido en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues se explican si hace falta, se pueden modelar objetos símbolos, ¿no? Un nivel, un punto de referencia, una cata, una probeta, se pueden llegar a hacer cuestiones simbólicas, ¿no? Bueno, y se explica todo. Se explica todo. Hay unos requisitos de usabilidad, que es cómo se insertan y cómo se trabajan los objetos, pero también desde unos principios generales. Y luego hay unos principios de entrega de ficheros para hacer unos paquetes de información, pues que si hay que representar, pues estaría bien que fuera una vista axonométrica significativa. Es decir, todo esto al final hemos puesto por escrito cosas que hemos recogido del uso, del estado del arte de bibliotecas BIM y de todo el mundo, de lo que se está haciendo a nivel mundial. Y bueno, y está procedimentado. Entonces, yo creo que si se lee todo el documento, es un buen máster, entre comillas, para tener bien claros todos los principios para crear objetos BIM, sin entrar en el detalle de las plataformas, sino los objetos BIM ideales, ¿no? Arquetípicos. Bien, entonces, ¿y cómo se deberían transmitir los objetos? Si es que son archivos de plataforma o identificación gráfica. Bueno, cosas que hay que entregar, cosas que no. Y luego hay un conjunto de referencias bibliográficas de donde hemos sacado pues, estas ideas, este conocimiento o los puntos de partida que hemos tenido. Bien, entonces yo creo que mejor ahora ir a los anejos porque nos queda, ya estamos un poco en tiempo negativo y vale la pena que vean. Yo creo que estaría bien ahora ver cómo manipulamos los anejos para llegar a determinar la información que se coloca en un objeto. ¿Cuál es la manera el flujo de utilización de los anejos? Bien, entonces es decir que en el anejo, la parte 1 solamente es un glosario, ¿vale? Que bueno, que da pistas sobre qué son las cosas. La parte 2 es una idea muy general de la evolución, los modelos, los tipos de modelo a los que podemos dar respuesta con el estándar, ¿no? Y qué se espera de esta evolución. Empezamos en un básico, tal. Bueno, esto pero era por no saltármelo, pues lo menciono. ¿Qué más? Entonces, ¿qué tenemos que usar si estamos modelando
y a lo mejor no sabemos de IFC nosotros sabemos de nuestra plataforma de modelado que me dice que estoy trabajando con techos, columnas y pavimentos, ¿no? O suelos. Bueno, pues entonces yo lo que tengo que saber es con qué clases estoy trabajando. Me va a ir bien el anejo 3. Yo, por ejemplo, ahora estoy en pilar, ¿no? Quiero pilares. Estoy trabajando en pilares. ¿Cómo se llaman en IFC los pilares? Bueno, pues este lenguaje Klingon, que digo yo, simplemente consiste en hacer un prefijo, ponerle el prefijo IFC a la palabra en inglés. El pilar es un column, tal. Si yo tengo una pilastra, pues también será un column, ¿no? Entonces, por un lado me relaciona la clase IFC y por el otro tengo las clases ECOP en dos lenguas y luego el output, la salida del tipo IFC, o sea, empezamos por IFC y acabamos por IFC, pero en el caso de la columna de la derecha de todo es el IFC export as y el primero es el building element, ¿vale? Bueno, con esto ya tengo una buena cantidad, un glosario que digo yo, de todos los tipos que yo espero tener, constructivos que yo espero tener en un modelo. Por ejemplo, quiero tener una barrera, ¿no? Una barrera de un viaducto. Bueno, pues está en IFC Railing, ¿vale? Por decir algo, ¿no? Guardrail, ¿vale? Bueno, pues este es el valor, que tiene valor del anejo 3. Y el anejo 4 tiene lo mismo, pero invertido. Es decir, lo que antes era la columna central, entro ahora por clases, por eso ahora ya no tengo estructura de árbol, o sí la tengo en algún caso, porque alguna clase se me divide en tres posibles objetos BIM, es decir, los aislantes me toman tres formas, o es una parte de un elemento, o es un recubrimiento, un covering, un pavimento, un revestimiento, o es un material, ¿vale? Pero normalmente siempre es de 1 a 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cosas que se repiten, ¿no? Actuadores eléctricos, manuales, tal. Bueno, aquí lo tengo todo puesto, pero al revés, ¿vale? Entonces, no hay ninguna palabra del 3 que no esté en el 4 y viceversa. El 5 sería simplemente un apunte sobre, inspirado, basado en las clases del código técnico de la edificación, y bueno, una propuesta de cómo nombrar materiales o cómo darles colores. Si alguien no tiene pistas, pues lo puede saber, ¿vale? Y si no, pues queda aquí a punto de referencia. Y vamos a la cuestión. La cuestión es el anejo 6. El anejo 6, en el caso de los anteriores objetos, vamos a verlos. Yo tengo aquel objeto que es esta terminal de aire que se llama Air Terminal, que en realidad es una rejilla de salida de aire, ¿vale? Entonces, esta rejilla de salida de aire, si yo la hubiera tenido que modelar, ¿dónde me hubiera ido a ver qué propiedades les toca? Bueno, en realidad yo hubiera tenido que buscar aquí la rejilla. Vamos a hacer el ejercicio, control F, rejilla. Rejillas de impulsión, rejillas de retorno. IFC Air Terminal, ¿vale? Conductos, salidas de aire. Bueno, IFC Air Terminal. Claro, bien, pues yo me voy aquí a la clase IFC Air Terminal, ahora ya en el anejo 6, y miro qué propiedades tiene esta rejilla. Tendría que tener, antes de modelarla, claro, y ahora ya aquí la veis modelada, pero en realidad, pues el punto 1 fue este, ¿no? Vamos a empequeñecer un poquito esto, porque la verdad es que no le hemos dado mucha importancia, pero aquí no solo definimos propiedades, o sea, no solo están enunciadas las propiedades con su equivalencia en inglés, por lo tanto, a mí me da igual si preset terminal occurrence, preset terminal occurrence, ¿no? Aquí tengo el airflow rate en metros cúbicos hora, en realidad aquí no sé por qué no está, pero podría estar, la location y el airflow type, ¿no? Airflow type y location, vale. Y tengo aquella definición que esto también es un valor del estándar, es decir, nosotros hemos cogido este caudal de aire y lo hemos definido, caudal de aire que debe circular a través del elemento para dar servicio a la zona. Es decir, que no es solo una propiedad lanzada al vuelo, sino que está vinculada a una determinada dimensión técnica, ¿vale? Entonces, vamos a ir yendo paquete por paquete. Bueno,
el primer paquete que me va a recomendar es el 5D, pero en realidad el 5D está al final, pues no, vamos a hacerlo por el orden de la ficha, ¿vale? Entonces yo tengo el general, la categoría COBI, la clase BIMECOP, la descripción, el código Gubin Class, la fecha de emisión. Está ordenado distinto porque, como veis, está ordenado en inglés y aquí está ordenado en castellano. Me lo ordena el castellano. Entonces, por eso está un poco desordenado, pero están ahí todas. Acabamos con la versión o el tipo URL BIM type, ¿no? Bueno, pues este sería el paquete de EcoPassage general. También tenemos el IFC Exportas, ¿no? Que es una terminal de aire y que coincide con un Flow Terminal aquí. En realidad depende de cómo se lee por el programa, pero es lo mismo el Flow Terminal que el Air Terminal, y una grill, ¿vale? Bien, pues ya está. Entonces, volvemos aquí y aquí ya lo veíamos, ¿no? Teníamos estas dos propiedades. Seguimos. El PSET Terminal Occurrence, ya lo hemos visto hace un momento, y el Air Terminal Type Common. Habían dos. En el caso de todos los que empiezan por PSET son de IFC. Air Terminal Type Common. Bueno, tenemos aquí el mismo problema, lo del inglés, pero no importa porque estarán, ¿eh? Air Diffusion Performance Index, ¿no? Air Flow Rate Range, el Airflow Rate Range, que está por aquí, ¿vale? Están todas. Lo que pasa es que, ya digo, se ordenan distintas que las que hemos tenido aquí. Pero aquí tendríamos todas y bueno, y cada una, pues, patrón de flujo. Patrón de flujo indica el tipo de flujo que el elemento terminal de aire confiere a la corriente de aire que lo atraviesa. Bueno, hay todas las referencias. Entonces, aquí hay, en el fondo, bueno, no es un pliego de prescripciones, pero sí que es un acompañamiento de propiedades para que una entidad prescriptora, o al revés, un receptor, un usuario final, pueda exigir, una promotora, por ejemplo, o una empresa pública, puedan exigir una calidad de esos valores. Porque el mérito no solo está en las propiedades, que estas ya vienen de serie en el estándar. El problema del proyectista o del equipo que modele, por ejemplo, en el caso de los objetos BIM, es responder a aquello, al área efectiva, ¿no? Hay que darle valores a cada una de estas propiedades. Face type, tipo de deflexión, triple, ¿no? Triple deflexión. Bueno, bueno, todos los datos. Perdón, pero es que me salta. Cuando hago esto me salta y no sé por qué. Bien. Porque está tan reducido que no se ve. Vale. Como veis, en cualquier caso, Elena, sí. Lo digo por el tiempo que nos queda, que no es mucho. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo, más allá ahora de entrar en cada una de las propiedades, yo creo que lo importante es que veáis que una vez hemos determinado a qué clase IFC correspondía aquello que queríamos modelar, hemos ido a buscar su ficha en el anejo 6 y el anejo 6 es el que nos dice qué PSETs hay que aplicar y dentro de cada PSET qué propiedades. Y las tenemos ahí escritas. Y ahí sale un listado más o menos largo, algunas propiedades son más difíciles que otras de responder, pero están ahí escritas. Y luego, que nos debería quedar ahora algún momento para poderlo comentar, tenemos unas herramientas que os van a ayudar en algunas plataformas a no tener que escribir o reescribir cada vez todas esas propiedades que aquí están escritas. Sí, bueno, pues aquí quedaban escritas. Lo único que ahora quería explicar quizás era lo del producto, que se viera, que antes lo he comentado pero no se ha visto. Por ejemplo, este producto está vinculado a un nombre comercial, ¿no? Que es la triple grill de Airzone, ¿no? Que tiene una declaración de prestaciones que está vinculada aquí, ¿no? La declaración de prestaciones. Tiene una URL desde donde se descargan cosas, el del fabricante, y además pues podría ser que tuviera una declaración de ambiental de producto o un sello de algún tipo de calidad o sello ambiental. ¿Vale? Esto es que como antes me ha quedado
en el tintero lo del PST Products, pues ahora lo comentaba. Si queréis, miramos ahora lo de las herramientas, en vez de abrir otro punto. Sí, Vamos yo a creo que abrirlas. estaría en explicar un poco las herramientas que hay a disposición. Bien, pues maximizo ventana, porque así ya. Bien, ¿qué tenemos de herramientas? Por un lado, tenemos lo que los usuarios de ArchiCAD pues, les parece útil, que son dos XMLs. Todo lo que está escrito en ECOP había que pasarlo al lenguaje formato digital que se entienda con el programa, ¿no? Y en el caso de ArchiCAD, por un lado hay un XML que contiene los presets de los elementos IFC según ECOP para ArchiCAD, ¿no? Es un XML de este tipo, y otro para importar una clasificación ECOP, ¿vale? Estos dos pues nos los han pedido los usuarios y los hemos colgado, ¿vale? Y en sus versiones respectivas. En el caso de Revit, por un lado, tenemos la guía ECOP, guía de aplicación de ECOP sobre Revit. Es un documento, como decía Ferran, que ha quedado muy extenso, pues de unas 100 páginas, donde aquí sí que entra en materia, aterrizando de aquello que estaba escrito de forma genérica y transversal a la realidad del programa Revit. Ahora voy a ver un momento cómo se explican las categorías, familias, en vocabulario Revit y en realidad Revit, ¿no? Entonces, cómo se exporta a IFC desde Revit, esto sería lo último, perdón, cómo se crea un tipo, ¿no? Lo de los materiales, que ya estaba comentado, y vamos a ver algún apartado que te parezca significativo. Bueno, pues... Bueno, yo creo que así conceptualmente lo que más puede interesar a los posibles usuarios de Revit es que esta guía les muestra como dos caminos. Hay un camino que es partir de cero y crearte familias que cumplan con ECOP, y hay otro camino que es yo tengo familias hechas con las que estoy trabajando hace tiempo y quiero convertirlas a ECOP. Entonces, según si quiero convertir una familia o quiero comenzar de cero, pues hay distintos procesos. Y este esquema se da también a nivel de modelo. Yo puedo tener un modelo que empiezo desde cero con ECOP o un modelo que ya está hecho y cuando lo exporto quiero que tenga estructura ECOP. Entonces, hay algunos recursos para hacerlo de un modo o de otro. Y Sí, fundamentalmente la guía va por ahí. sí. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Crear familias desde cero, ¿no? Familias cargables, familias de sistema, y luego obtener un modelo a partir de uno que ya existe, ¿no? Y al final, siempre todo, exportarlo hacia ECOP, exportarlo hacia IFC, ¿de acuerdo? Y explican las herramientas. Si queréis, seguimos avanzando en las herramientas. ¿Qué necesitamos para poner en práctica esta guía? Necesitamos un archivo de parámetros compartidos para adoptar las propiedades ECOP y también necesitamos exportarlo, uno de exportación de propiedades hacia IFC. Bueno, pues hacían falta estos dos TXTs. Y además, para rematarlo, se dispone de unas plantillas en RTE o en RVT para crear proyectos que ya tengan las propiedades ECOP dentro. O bien cargar las tablas y poder importar en un proyecto mío, de un archivo de mi creación, adoptar algunas propiedades de proyecto de esto. Bueno, son unas cuantas herramientas dirigidas a Revit. Y para acabar, la herramienta de análisis ambiental, ¿en qué consiste? Se ha publicado un archivo que es un Excel que recoge todas las propiedades que están implantadas, pero directamente relacionadas con el análisis ambiental de los proyectos, de los modelos BIM. Todavía no vemos que se use demasiado, para no decir casi nada, los modelos BIM para hacer análisis de impacto ambiental, ya sean de cálculos energéticos, no se usan demasiado. Yo digo, pero si caben usarlos, ¿qué propiedades teníamos que tener?
pues se han recogido en este Excel, pues por ejemplo, la mejora del índice de reducción acústica o temas, el contenido de formaldehído de todos los materiales. ¿A quién? ¿En qué unidades se mide? En esta. ¿A qué nos referimos a esto? ¿Y a qué elementos o clases aplica? Pues a las viguetas de madera, a los pilares, a toda una serie de clases, ¿no? Entonces los usuarios tienen en este formato de árbol o en formato de base de datos la relación de propiedades que si quieren luego hacer análisis ambiental o si están en la dimensión de hacer análisis de impacto ambiental de los modelos, pues seguro que en algún momento las necesitarán. En un mundo a medio plazo, porque ya digo, ojalá que todo el mundo lo use, pero nos parece que todavía circulan muchos modelos BIM tridimensionales, pero muy mudos, ¿no? Con poca dimensión técnica. Pero si alguien se lo propone, que no invente, que busque primero en el estándar, porque esperemos que encuentre lo que quiere, y si no, que nos lo diga, que lo incorporaríamos. Pero de unido, bueno, la cantidad de propiedades que se llevamos identificando en colaboración con todos los agentes que nos han ayudado a desarrollar. Y más o menos, Ferran, Sí, esto sí, era... si me pasas el, Sí, el bien, control de pantalla, voy sí, a compartir una imagen última y ya casi que con esto cerraremos. muy bien. A ver, esta imagen, a ver, ahora voy a compartir esta imagen. Vamos a ver si os llega. Vale. Esta imagen que estáis viendo ahora es un poco el resumen final de lo que supone crear un objeto BIM con ECO. Es una imagen final que os puede servir de chuleta, recordatorio de 6 pasos necesarios para aplicar el estándar. De esos 6 pasos, simplemente, eso lo vais a tener en la documentación que os van a compartir. El último paso sería aplicable solo si vais a producir objetos para terceros y los otros 5 son los necesarios para desarrollar objetos, que se empieza, como decíamos, identificando clases IFC, dando nombre al objeto, identificar los presets y propiedades aplicables, definir los valores y, finalmente, el modelado gráfico y de información. Cada uno de esos pasos, como veis aquí en esta imagen, tenéis en negrita el sitio del estándar específico donde vais a encontrar esa información, en qué anejo está, en qué apartado, etcétera, y en la columna que está en azul tenéis algunos comentarios complementarios de ayuda. Con lo cual, yo creo que habiendo tenido una visión del estándar y teniendo esta chuleta al lado, junto con algún ejemplo de la biblioteca que os he mostrado antes, yo creo que os podéis atrever a hacer alguna aproximación a todo esto. Y eso es todo. Borja, hasta aquí hemos llegado. Muy bien, pues enhorabuena. Para mí ha sido muy didáctica, muy amena el seminario. Creo que ha servido tanto para aquellos que ya tienen un nivel muy avanzado, ¿no? En conocimiento de la metodología de trabajo BIM, como para aquellos que están aterrizando, para saber de qué va esto, de generar una base de datos, ¿no? Con unificando criterios, ¿no? Que al final es un poco lo que trata de acercar o de facilitar este estándar. Y nada, muchas gracias y nos vemos pronto de nuevo por aquí. Un abrazo. Muy bien. Un Muy saludo a bien, Un todos. abrazo a todos. pues un saludo. Adiós. Gracias.